Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que usted revise esta videoclase. Mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de historia y hoy día vamos a revisar eh, de manera muy sucinta y muy breve, ¿no es cierto?, el panorama político, social, económico de Chile durante el siglo XX, desde 1900, ¿no es cierto?, en adelante, más o menos, ¿ya? Ese va a ser nuestro eje. Vamos a ir, ¿no es cierto?, cambiando de subtema, ¿no es cierto? Pero nuestro eje cronológico va a ser el siglo XX chileno. Avancemos entonces para que podamos ver este periodo de la historia contemporánea de nuestro país. Primera cosa, en la historiografía tradicional llamamos república presidencialista al periodo que va desde 1925 a 1973. 1925, el último gobierno del periodo parlamentario del presidente Arturo Alessandri Palma, el presidente que tiene una estatua bien grande afuera de la Moneda por el lado de la Alameda, ¿ya? Ese caballero que va a promulgar la nueva constitución chilena. Recordar que Chile tenía la constitución vigente desde 1833. Había durado bastante esa constitución, con varias reformas, por supuesto, pero en 1925, ¿no es cierto?, se cambió y se promulgó esta nueva constitución que nosotros vemos acá en pantalla, las principales disposiciones de esa constitución. Hasta 1973, ¿no es cierto?, hasta el quiebre de la democracia en Chile, ¿ya? El golpe de Estado. ¿Qué vemos en esta constitución? Importante, el periodo parlamentario había sido posible con una constitución supuestamente conservadora y presidencialista, pero era una constitución que dejaba demasiadas áreas grises, zonas, ¿no es cierto?, interpretables. Entonces, lo único que había sido necesario era interpretar algunas de estas áreas poco claras de la constitución del 33 en un sentido parlamentario. Y por lo tanto habíamos vivido una época desde 1891 hasta 1920 de bastante ineficacia del gobierno, bastante ineficacia parlamentaria, bastante retraso del progreso nacional. Un periodo con bastante riqueza para el Estado, a propósito de los impuestos que llegaban del salitre, donde se hacían algunas obras públicas, pero había un montón de problemas sociales económicos en las clases bajas, que nosotros conocemos como cuestión social, que el Estado no abordaba a tiempo, no abordaba de forma eficiente, ¿ya? Y se entendió que eso era parte de un problema político. El presidente estaba atado de manos y dependía demasiado del Congreso. El Congreso lo tenía atado de manos. Y para solucionar eso, una nueva constitución, el presidente Alessandri lo tuvo como promesa de campaña. Finalmente, su último año de gobierno, con un montón de vaivenes políticos que no vamos a poder profundizar acá, logra, ¿no es cierto?, poder armar un grupo constituyente con expertos. Él había ofrecido asamblea constituyente, pero no fue posible por un tema de plazos, y somete a plebiscito esta constitución y que es aprobada por la mayoría de los ciudadanos, la constitución del 25. ¿Y cómo soluciona eso, este problema? Estableciendo claramente que el que lleva las políticas de Estado, el jefe del gobierno, es el presidente de la República. Y por eso conocemos este periodo como república presidencialista, porque esta constitución lo que va a dejar súper claro es que Chile tiene un régimen presidencialista y no un régimen parlamentario, y no depender nunca más del Parlamento y de los vaivenes del Parlamento, ¿ya? Y desde ahí hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en la cultura chilena es mal visto, ¿no es cierto? El Congreso generalmente es una institución donde todos ponemos bastante ojo, en el sentido de que cuando tuvieron la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener más peso político como poder del Estado, se preocuparon de sus intereses personales y no de los intereses del país. Y los presidentes, yo les comentaba en otra videoclase, ¿no es cierto?, un presidente del periodo parlamentario dijo que los problemas o no tenían solución o se solucionaban solos, demostrando que era un presidente títere que no tenía facultades. Todo eso va a ser reparado con esta constitución que va a entregar muchísimas facultades al presidente de la República y va a limitar todas las facultades que pueda tener el Congreso.
Y es lo que nosotros vemos ahí. Por ejemplo, el presidente de la República con amplias atribuciones limitando las del Congreso. Se restablece entonces el antiguo presidencialismo que tenía la Constitución del 33 durante el periodo conservador. Se le entrega oficialmente al presidente el carácter de colegislador, de presentar mensajes, que son los proyectos de ley que envía el presidente. Y que él determina por dónde ingresan, por la Cámara de Diputados o por el Senado, y él le da prioridad, le puede dar suma urgencia, incluso la suma urgencia ahora es la obligación del Congreso de tramitar ese proyecto de ley en un plazo de no más de 7 días. Y el Congreso puede tener sus propias tablas, pero si llega un proyecto de ley del presidente con suma urgencia, tiene que priorizar esa y la tiene que resolver en 7 días, o si no, se entiende por aprobado. Así de fuerte. Entonces ahora tenemos un presidente súper musculoso y poderoso, ¿ya? El periodo presidencial, de hecho, se amplía un año más a 6 años, ¿ya? Más periodo presidencial, más poder para el presidente. Se crea un tribunal calificador de elecciones, el TRICEL, independiente, para terminar con las prácticas de cohecho que habían sido muy típicas, de compra de votos durante el periodo parlamentario. Se oficializa la separación del Estado y la Iglesia, declarando un Estado laico, un Estado sin religión oficial. Se establecen plazos para la discusión de las leyes en el Parlamento. Eso es sumamente importante. Recordar que ese tema llevó a una guerra civil, la discusión de la ley de presupuesto en 1891, y como no había plazo, el Congreso no le aprobó la ley de presupuesto al presidente y el presidente siguió gobernando con la ley de presupuesto anterior. Y eso no estaba dentro de la legislación. Ahora, un plazo, el presidente 3 meses antes del término de un año tiene que enviar un proyecto de presupuesto. En esos 3 meses se discute. Y si llegada la fecha plazo límite de discusión, el Congreso no ha aprobado ese proyecto de presupuesto, se aprueba automáticamente el proyecto original del presidente. O sea, todo el debate del Parlamento no sirvió para nada. Lo que vuelve a reforzar el poder del presidente sobre el Congreso, ¿ya? Se consagra el rol social del Estado en materia económica, lo cual va a ser importante para el modelo económico que vamos a ver a continuación, y los deberes estatales de protección al trabajo, a la industria y a la vivienda, o sea, un Estado con un rol económico. Y va a ser muy, muy interesante eso en el sistema económico que vamos a ver que se va a desarrollar durante buena parte del siglo XX en Chile. Eso con la Constitución del 25. Continuemos. Este modelo económico, el modelo ISI, esa sigla significa industrialización sustitutiva de importaciones y va a ser el modelo económico que se va a implementar en Chile desde 1938 hasta 1975, más o menos, ¿ya? O sea, buena parte del siglo XX. Va a dejar atrás la estrategia liberal del Estado que no se mete en la economía y va a tener al Estado como protagonista del desarrollo económico a través de la iniciativa empresarial, el Estado empresario, el Estado que funda empresas, ya sea 100% estatales o empresas mixtas, donde aporta un porcentaje del capital en alianza con privados. ¿Para qué? Para industrializar el país. Fíjense lo que significa la sigla. Industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Cuál es la meta del modelo ISI? Su nombre lo dice. Industrializar el país para reemplazar, para sustituir las importaciones, para que Chile no dependa de productos extranjeros. Y todo lo que necesite, su economía sea producido y fabricado acá, en el territorio nacional. Ese es el gran objetivo del modelo ISI. Ya vamos a ver en qué medida lo cumple, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Estado tiene un rol interventor, regula la iniciativa privada, fija aranceles, fija precios de los productos, tiene un rol empresario, invierte en empresas o es propietario 100% de algunas empresas que las crea para industrializar el país. Y para todo ese rol importante de creación de empresas o de inversión de capitales en empresas privadas, se crea la Corfo, la Corporación de Fomento a la Producción, que va a tener una estrategia de planificación de la economía, de la industrialización y del desarrollo energético del país. Para eso crea empresas como la Endesa, la Empresa Nacional de Electricidad, la CAP
la Compañía de Aceros del Pacífico, la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, la Madeco, las Manufacturas del Cobre, eso significa Madeco, y la IANSA, la Industria Azucarera Nacional, entre otras tantas empresas mixtas o estatales que se crearon en esta época. Muchas de ellas vigentes hasta el día de hoy, pero ya no estatales, privadas. ¿Ya? Y que buscaban eso, industrializar el país. Chile no se había industrializado, no había vivido una revolución industrial como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, otros países desarrollados del mundo. Y se entendió, ¿no es cierto?, que cuando entró en crisis este modelo, en el caso de Chile, con la crisis del salitre, y aumentado eso con la crisis del 29, la crisis económica mundial del año 29, se entendió que ese modelo liberal ya había que superarlo y había que reemplazarlo por esta estrategia de industrialización. Vamos a avanzar. Creo que avancé mucho. Aquí, el Estado benefactor. ¿Por qué? Porque este Estado no solo va a tener un rol importante en la actividad empresarial y en la actividad industrializadora, sino también en la protección de algunos mínimos para la sociedad, de algunos mínimos de protección social para los ciudadanos. Eso es conocido como Estado benefactor o también como Estado, dejen recordar, tiene también otro nombre, ¿no es cierto? Pero un Estado que garantiza a los ciudadanos un mínimo de cobertura social en temáticas clave. Yo diría que son tres esas temáticas o esas áreas: eh, educación, salud y vivienda. Y para eso entonces el Estado tiene que tener un rol activo, no puede, como en el Estado liberal pre, previo, ¿no es cierto?, hasta 1929, 1930, donde se entendía que el Estado no debía intervenir en nada de la economía. Acá no. Si yo quiero, para que la gente en caso de crisis no lo pase tan mal, tengan un mínimo de cobertura educacional, de salud y de vivienda, el Estado tiene que meterse en esa área y tiene que desarrollar proyectos de inversión, etcétera, etcétera. En esta época, esto va a ir de la mano con la industrialización del país y el Estado va a crear empresas estatales cuya finalidad va a ser construir hospitales, construir escuelas y liceos y construir viviendas. ¿Ya? Entonces, el Estado tiene un rol en la previsión, en las jubilaciones, subsidios de cesantía, pensiones, etcétera. Tiene un rol en la salud, fundando y construyendo hospitales y consultorios en todo el país. Y ahí yo les puse la creación del Servicio Nacional de Salud el año 52. En la vivienda, en la cobertura de viviendas sociales a través de la Corvi, la Corporación de la Vivienda creada en el año 53, que después va a ser un ministerio, el Ministerio de la Vivienda en los años 60. Y en la educación, a través de aumentar la cobertura, y para aumentar la cobertura hay que construir más escuelas y liceos. Va a haber una empresa estatal que se va a llamar la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, y un montón de liceos públicos en Chile van a ser construidos y son todos similares de los años 50, 40 y 50, y todos tienen como el mismo diseño, porque era la misma empresa que los construía y que era una empresa estatal. ¿Ya? Eso. Ahí yo les puse algunas imágenes de viviendas obtenidas a través de la Corvi y la fachada de la Universidad Técnica del Estado, que va a ser fundada en esos años. Eso. Ahí ya me acordé del nombre, estado de bienestar. Estado benefactor o estado de bienestar, lo mismo, ¿no es cierto? Un estado que entrega un mínimo de bienestar a la población. Eso. Pasamos a otro tema relevante del siglo XX chileno, que va a ser la influencia cada vez más decisiva y más relevante de Estados Unidos en las distintas áreas del quehacer chileno y del quehacer nacional. Aquí en esta lámina vamos a centrarnos en la influencia norteamericana en el área económica, que yo diría es una de las más relevantes. A medida que el salitre se apaga como principal fuente de recursos del Estado hacia 1920 y 1930, y surge este nuevo modelo industrializador, el modelo ISI, va a tomar cada vez más fuerza la producción de cobre, a medida también que la electricidad como medio energético, ¿no es cierto?, se va popularizando en todo el mundo y se van construyendo cada vez más cosas que dependen de electricidad. El cobre va tomando cada vez más relevancia y resulta que Chile también tenía cobre, ¿ya?
y se empieza a producir cobre. Y ahí Estados Unidos va a tener un rol importantísimo porque son capitales norteamericanos los que van a invertir en la industria del cobre. ¿Ya? Por lo tanto, la gran minería del cobre y la inversión, el traer tecnología para explotar cobre va a ser de cargo de empresas norteamericanas. Por ejemplo, ahí yo les puse una foto del Teniente en 1912. El mineral del Teniente en Rancagua, ¿no es cierto? Hoy propiedad de Codelco, empresa estatal, pero descubierto y explotado por la Braden Cooper Company, una empresa norteamericana. ¿Ya? Y así un montón de empresas norteamericanas desarrollando explotaciones de cobre en distintos minerales chilenos en el territorio nacional, hasta que venga la nacionalización del cobre, ¿no es cierto?, en el gobierno de Allende. Eso. Llegan también misiones económicas que vienen a ofrecer y a plantear soluciones a problemas económicos del país, como la inflación, como el problema cambiario o la debilidad de la moneda chilena frente a otras monedas, la inconvertibilidad del peso, ¿no es cierto?, en oro, un montón de problemas que tenía la economía nacional. Yo diría que el principal la inflación. Y estas misiones son grupos de economistas norteamericanos que vienen a ofrecer al gobierno chileno estrategias, políticas públicas para tratar de abordar y solucionar esos problemas económicos. La primera, la misión Kemmerer, que llega el año 25 en el gobierno de Arturo Alessandri, en el primer gobierno de Arturo Alessandri. Y después la misión Klein-Sachs, que viene en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en el año 55. ¿Ya? Ahí hay una caricatura de la misión Klein-Sachs. Eso, el éxito de esas misiones es relativo, ¿no es cierto? Ofrecen soluciones, pero también algunas no se implementan tal cual, porque dependen finalmente de las decisiones del presidente y del gobierno chileno. Y por último, la influencia en los años 60, ya en plena Guerra Fría, a través de la Alianza para el Progreso, esta alianza creada por John Kennedy para limitar, ¿no es cierto?, la expansión de movimientos comunistas y de izquierda radical en el continente latinoamericano, a cambio de ayudas económicas de parte de Estados Unidos, ayudas económicas para mejorar las condiciones sociales de los países latinoamericanos. ¿Ya? Eso. Por lo tanto, la influencia económica de Estados Unidos está ahí, latente, importante, ¿ya? En el Chile de mediados del siglo XX. Vamos a avanzar para ver otras áreas de influencia, porque no es solo influencia económica, también hay influencia política, influencia cultural. A nivel político, Chile la verdad es que Estados Unidos siempre fue un actor relevante desde que nos independizamos, ¿no es cierto? Y siempre va a tener una lógica Estados Unidos de proteger las independencias en el siglo XIX, las independencias de los países latinoamericanos, y después de ser como gran protector, ¿no es cierto?, del continente. Pero eso a un costo, ¿no es cierto?, que es aliar y alinearse en torno a las políticas y de relaciones internacionales de Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, por influencia de Estados Unidos, Chile rompe relaciones con los países del eje. Esto es Alemania, Italia y Japón, fundamentalmente, ¿no es cierto? En condiciones, por ejemplo, que Chile tiene una alta población para lo que es Latinoamérica, una alta presencia de población alemana. ¿Por qué? Por estas misiones de colonización alemanas de fines del siglo XIX, ¿se acuerdan? Para colonizar la zona sur, Yanquihue, Valdivia y toda esa zona. Llegaron un montón de alemanes, ¿no es cierto?, a esta zona. Entonces, después, ¿no es cierto?, Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial, teniendo como aliados a Inglaterra, a Francia, en contra de Alemania, y por lo tanto Estados Unidos quiere que todo el continente latinoamericano esté detrás de ellos en su participación en la Segunda Guerra Mundial, y sea toda América y todo Occidente en contra de este monstruo, ¿no es cierto?, y este peligro que significaba Hitler y la Alemania nazi. Pero Chile es un país pequeño, ¿no es cierto?, lejano, y que no, es la influencia de la política estadounidense la que hace que el presidente de la época, Juan Antonio Ríos, rompa relaciones con esos países.
Después se suma al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es una forma de mantener alineado en torno a Estados Unidos a todo el continente. Fíjense, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca. Todos nos ayudamos, pero el líder y quien lleva la batuta es Estados Unidos. Y eso se forma justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 47. Y Chile también está entre los países que se suman tiro a eso. Después, más influencia, la ley maldita en el gobierno, el último gobierno radical, el gobierno de Gabriel González Videla, se proscribe y se ilegaliza al Partido Comunista Chileno por influencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estábamos empezando la Guerra Fría, esta confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el sistema liberal capitalista de Estados Unidos y el comunismo. Y por lo tanto, Estados Unidos recomienda y presiona en Latinoamérica que se prohíban los partidos comunistas por ser agentes que tienen vinculación con la Unión Soviética. Y Chile aprueba una ley, ¿no es cierto? Y prohíbe y proscribe al Partido Comunista por mucho tiempo, hasta el año 56, si no me equivoco, cuando Carlos Ibáñez del Campo levanta y proscribe esa ley maldita, ¿no? De la década del 60 se apreció una creciente injerencia norteamericana en la política interna, en plena Guerra Fría, cada vez más relevante, a propósito del crecimiento también de los partidos de izquierda vinculados a la Unión Soviética y al comunismo en Chile. Más relevancia va a tener Estados Unidos para tratar de ir frenando ese avance. A todo esto había ocurrido también la Revolución Cubana en el año 59, entonces ya había un país en Latinoamérica que se había sumado oficialmente al modelo comunista y era un aliado muy importante de la Unión Soviética en medio del continente, y Estados Unidos no quería que más países se sumaran a la Unión Soviética en el continente donde supuestamente Estados Unidos ejercía mayor influencia. Eso, y a nivel cultural, sobre todo la industria del cine, la industria cinematográfica, muy importante. La difusión masiva de la radio, del cine y de luego de la televisión va a promover y difundir los patrones culturales norteamericanos, ¿ya? En la música, en la moda, en la arquitectura. Chile va a tener, como buena parte de Latinoamérica, una gran influencia cultural latinoamericana. Las películas que se ven son las películas hollywoodenses. La música que se escucha, música en inglés, cada vez más música en inglés. Y eso, sobre todo. Vamos a ir avanzando para mencionar un poquito, ¿no es cierto?, el contexto sociocultural. Primero, de mediados del siglo XX chileno. Primero, el tema de el aumento o la ampliación del sufragio. En 1952, por primera vez, las mujeres tienen derecho pleno al voto. Habían ido teniendo de a poco participación, ahí yo se los puse. En el año 35 votaron en elecciones municipales las mujeres. En el año 49, en elecciones, no, en el año 42, por ahí más o menos, en elecciones parlamentarias. Y después, el año 49, se aprueba su participación en elecciones presidenciales, las primeras donde van a poder votar el año 52, donde sale electo el presidente Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Para llegar a eso, ¿no es cierto?, hubo todo un movimiento pro emancipación de las mujeres, movimientos sufragistas de las mujeres, movimientos que luchaban por los derechos cívicos y políticos de la mujer, ¿ya? En Chile se demoró bastante en comparación a otros países, pero finalmente la mujer tuvo acceso y con eso se amplió notablemente el sufragio. Piense que tener a las mujeres afuera es tener a más de la mitad de la población fuera del derecho a voto. Entonces, se amplían enormemente la base electoral para una posible elección. Ojo que todavía en la época estaba vigente el requisito de saber leer y escribir, ¿no? Pero en la medida que la educación había avanzado y cada vez más personas sabían leer y escribir, ese requisito iba perdiendo fuerza, hasta que va a ser eliminado en el año 1970. Eso a nivel sociocultural. Luego mencionemos también la crisis de este modelo económico que veíamos al comienzo de la sesión. El modelo ICI, el modelo de industrialización, va a empezar a mostrar a mediados del siglo XX signos de estancamiento y de crisis. ¿Cuáles son los principales factores de esta crisis? La alta inflación que ha ido generando en la economía nacional, provocada por el amplio gasto social del Estado. Mientras el Estado gasta tanto, por supuesto que la inflación sube.
lo estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto?, en nuestro país. Eh, la, el Estado, ¿no es cierto?, que dio un montón de bonos para la pandemia y aparte que permitió el retiro de dineros de la AFP, de los famosos 10%, eso generó demasiado liquidez y demasiado dinero circulando en la economía y eso aumentó la inflación y todavía estábamos pagando los costos de eso. En la época el Estado gastaba, y lo vimos, construyendo escuelas, liceos, hospitales, un montón de cosas muy necesarias, sí, pero eso genera aumento de la inflación, del costo de vida. La reducción del presupuesto fiscal y la dependencia de créditos externos, sobre todo Estados Unidos, para seguir desarrollando la industria nacional. En algún momento esas empresas, propiedad del Estado, van a haber disminuido su presupuesto y la idea es que empiecen a ellas a ser eficientes y a vender sus productos ya como cualquier otra empresa, ¿no es cierto? Pero el tema es que esos productos no se vendían mucho. La continuidad de la importación eso es lo más relevante. El modelo Easy, su nombre lo indica, era para sustituir importaciones. Y resulta que Chile seguía importando bienes de capital, porque Chile no tenía la capacidad de producir bienes de alto valor, máquinas, por ejemplo. Maquinaria de todo tipo, maquinaria pesada. Esa maquinaria tenía que seguir eh, trayéndose desde fuera, importándose desde Estados Unidos, desde Europa. Y la baja competitividad de las manufacturas. El producto realizado en Chile era re poco competitivo por su escasa calidad y por su alto valor. Las empresas chilenas no podían exportar a otros países sus productos porque los demás países latinoamericanos tenían las mismas políticas de protección de su industria. Para proteger su industria local, ¿qué hacían? Le ponían impuestos a los productos del extranjero. Entonces, un producto chileno entraba a Argentina y le ponían un impuesto, 40%. Listo. En las vitrinas de las tiendas argentinas, el producto chileno era más caro que el producto argentino. Aparte de la cuestión patriótica que hay detrás de comprar productos de fuera. Entonces, no tenía cómo competir esa manufactura, ese producto elaborado en Chile en el resto de los países latinoamericanos. Por lo tanto, esas empresas veían limitadas sus posibilidades de crecimiento. La estrechez del mercado interno, Chile es un país pequeño y pobre, por lo tanto tampoco es que las proyecciones de crecimiento de esas empresas y de su producción haya podido ser muy grandes. Y el retraso del sector agrícola. En la medida que el resto de la economía se industrializó y modernizó, el sector agrícola fue quedándose atrás y no se modernizó ni se industrializó al mismo nivel que el resto de las áreas económicas. ¿Ya? Las consecuencias de eso, huelgas, protestas, la famosa revuelta de la chaucha. Yo les puse una imagen ahí de personas protestando por el alza del pasaje en el transporte urbano. Esto es el año 49, imagínense. Más movilizaciones obreras, formación de sindicatos a mediados del siglo XX y fin del estado de compromiso entre los partidos políticos, de compromiso en torno a este modelo de desarrollo, que aún así va a seguir implementándose hasta 1975, más o menos, ¿ya? Pero va a seguir muriendo porque la verdad es que estaba profundamente estancado. Continuamos con el periodo de reformas estructurales. Es el periodo que va entre el año 58 al 73 y son fundamentalmente tres gobiernos de tres signos políticos distintos. El gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, el que vemos en pantalla, de derecha, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, de centro, perteneciente a la democracia cristiana, y el gobierno de Salvador Allende, un gobierno de izquierda, ¿ya? Todos van a mantener el modelo Easy, van a tratar de mejorarlo, este modelo económico industrializador, pero lamentablemente van a permanecer varios problemas, ¿ya? Y se van a agudizar otros tantos, ¿ya? Este es un gobierno, él es independiente, no pertenece a ningún político, pero es apoyado por los partidos de derecha. Su gobierno tiene un énfasis en la gestión empresarial y en las medidas liberalizadoras de la economía. El Estado liberalizándose, o sea, disminuyendo su rol en la economía. O sea, tratando de dejar un poquito el modelo Easy, pero no lo va a lograr del todo. Va a ocurrir el terremoto del año 60, un grave terremoto, ¿no es cierto?, en la ciudad de Valdivia, que es terremoto y tsunami, ¿no es cierto?, el mayor terremoto del que se tiene registro en la historia del mundo. Va a tener una alianza con el Partido Radical a mediados de su gestión para poder salvaguardar su gestión, porque la verdad es que la derecha vivía un periodo de crisis
en el Congreso también. Por lo tanto, era un gobierno apoyado por estos partidos, pero que no le podía asegurar la aprobación de leyes en el Congreso porque no tenía mayoría en el Congreso. Por eso busca alianzas también. Y aquí, relevante en su gobierno, va a ser el inicio de la reforma agraria. Va a ser una reforma en su gobierno de escasa expansión, por lo tanto se conoce como reforma del macetero, por lo pequeña que fue la reforma. Pero él va a dejar creadas las instituciones que van a ser protagonistas de esta reforma en los gobiernos siguientes. La CORA, la Corporación de Reforma Agraria, y el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Luego tenemos el gobierno de Eduardo Frei Montalva, gobierno de centro. La democracia cristiana de a poco había ido ocupando el espacio que el Partido Radical antes ocupó como partido de centro, partido moderador. Pero la diferencia de esta democracia cristiana es que no está dispuesta a hacer alianzas. Es un partido que tiene una ideología propia, el comunitarismo, que como les puse ahí es una alternativa entre el capitalismo y el marxismo, un camino intermedio que toma lo mejor de ambos. ¿Ya? Llega a la presidencia con un apoyo bastante grande, un 56% de los votos, y implementa un montón de cambios radicales. La famosa revolución en libertad, que tiene reformas estructurales. La reforma agraria, muy profundizada, entrega de tierras a los campesinos. Ley de sindicalización campesina, se le entrega un derecho básico que tenían todos los trabajadores, excepto los del campo, que es sindicalizarse, formar sindicatos. Una reforma a la educación, donde se organiza la educación hasta el día de hoy en 8 años de educación primaria y en 4 años de educación secundaria, los 8 años de educación básica y los 4 años de enseñanza media. Se lleva a cabo una chilenización del cobre, que es que el Estado compra el 51% de las acciones de las empresas del cobre que están en manos de capitales norteamericanos, como veíamos al comienzo de la sesión. ¿Ya? Eso es la chilenización, no confundir con nacionalización, que es cuando el Estado expropie el 100% de la propiedad de esas salitreras y saque a los capitalistas norteamericanos de la propiedad de esas empresas mineras. ¿Ya? Y eso va a ocurrir en el gobierno de Allende. Y las reformas que ya les comentaba en el tema educacional y en el tema habitacional. Es un gobierno que hace muchas cosas, ¿ya? Y es muy recordado por eso. Pero las expectativas de la sociedad se quedan un poco truncas porque esperaban un poquito más. ¿Y qué nos ofrece un poquito más la izquierda? ¿Ya? A través de la Unidad Popular y de su candidato Salvador Allende, que era por cuarta vez candidato a la presidencia y es elegido para el periodo del 70 al 76. ¿Ya? Pero ya sabemos lo que ocurre acá, ¿no es cierto? El golpe de Estado. Bajo ideas marxistas, apoyados por esta alianza entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, una parte del Partido Radical y sectores de extrema izquierda, ¿no es cierto?, como el MIR, el MAPU, etc. ¿Sí? El Movimiento Izquierda Revolucionario y el Movimiento de Acción Popular Unificado, el MAPU. Su programa de gobierno es un programa socialista, por lo tanto, el Estado con mucha más presencia, y no solo una presencia como la anterior que vimos en el modelo ISI, sino como dueño y controlador de la economía, como dueño de la mayoría de las empresas, tanto bancos, empresas productivas, mineras, en todo. Es un proceso paulatino donde el Estado se va haciendo dueño y va expropiando. Expropiaciones que muchas veces son sin pagar una indemnización. ¿Ya? Se aprueba el año 71 la nacionalización del cobre, se profundiza la reforma agraria y se entregan cada vez más tierras a los campesinos y se va achicando el tamaño máximo de una propiedad. Por lo tanto, cada vez más haciendas y fondos son parte de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque ahora, por poner un ejemplo, solo máximo de 40 hectáreas. Cualquier fondo de más de 40 hectáreas, entonces reforma agraria y se entrega a los campesinos, sin pagarle a su antiguo dueño. En el gobierno de Frei Montalva sí se indemnizaba, pero aquí las indemnizaciones van a empezar paulatinamente a desaparecer. Lo mismo con la nacionalización del cobre. Lo que va a hacer el Estado va a decir, ustedes, empresarios norteamericanos, estuvieron esta cantidad de años sacando cobre y por lo tanto, con las riquezas que obtuvieron en esa época, ya el Estado no les debe nada.
y ahora la empresa, toda la inversión que ustedes hicieron ya está más que pagada. Así que váyanse y ahora el Estado va a, a tomar el control de estas mineras de cobre, ¿no es cierto?, a través de la Corporación del Cobre, Codelco. Un periodo de alta polarización política, inestabilidad social y crisis económica, ¿ya? Porque de a poco el Estado va a entrar en déficit fiscal y va a haber un aumento explosivo de la inflación, que ya era un problema económico en Chile, pero que se va a ver agudizado en el gobierno de Allende. Movilizaciones, paralizaciones, como el famoso paro de camioneros del año 72, y una tensión también interna dentro de la misma Unidad Popular entre quienes apoyaban al presidente en estas vías chilenas hacia el socialismo y quienes exigían mayor rapidez en la implementación de las reformas, ¿ya? Todo lo cual nosotros sabemos que termina en un golpe de Estado el año 73, el 11 de septiembre, que pone fin a este proyecto socialista a la chilena encabezado por Salvador Allende. ¿Mm? Luego de eso, ¿no es cierto?, tenemos el quiebre de la democracia, el golpe de Estado del 73, ¿no es cierto?, fundamentalmente por factores internos, los graves problemas internos que tenía el país, pero además sumado a algunos elementos externos. Los factores internos, el agotamiento del sistema político, no había salida institucional a esta crisis, y si lo hubo, fue en marzo del 73 en unas elecciones parlamentarias donde la democracia cristiana y la derecha, que ya eran aliados y opositores al gobierno de Allende, necesitaban obtener el 67% de los votos y el 67% de los escaños del Parlamento para poder acusar constitucionalmente al presidente y sacarlo del cargo. Y obtuvieron un 62%, una abrumadora mayoría, pero no alcanza en el Congreso para poder acusar constitucionalmente al presidente. Entonces, la vía institucional se había agotado. La incompatibilidad de los proyectos políticos globales, estos tres gobiernos que nosotros vimos recién con un mínimo de detalle, ¿no es cierto? Cada uno de un sector político distinto que tiene un plan global para toda la sociedad. Por lo tanto, se va agotando lo que es típico en la política, que es la negociación, el ponerse de acuerdo. Acá todos creen tener la razón. La derecha, el centro, la democracia cristiana y la izquierda, ¿ya? La radicalización y la polarización ideológica, que no es solo política, ahora es también social. Hay protestas en las calles, hay gente que está a favor del gobierno, gente que está en contra, y eso hay una pérdida de consensos políticos, de puntos de acuerdo, que había sido un factor clave en la estabilidad política a pesar de distintos problemas económicos, de la estabilidad política de Chile desde 1891, que había sido la última guerra civil que había tenido el país. Factores políticos externos, el contexto de Guerra Fría, donde Estados Unidos lo que menos quiere es que más países tengan gobiernos comunistas, y Chile había elegido por las urnas un gobierno comunista, y la intervención de Estados Unidos, ¿ya?, en la política interna. Ustedes saben, como anécdota, 3 días antes del golpe de Estado, el 9 de septiembre del 73, el presidente de Estados Unidos ya sabía que iba a ocurrir un golpe de Estado acá en Chile. Ya tenía la información de lo que había estado organizando las Fuerzas Armadas en Chile. Ese es el nivel de intervención y de control que tenía Estados Unidos a través de su embajada, la información secreta a la que accedía y que informaba, ¿no es cierto?, al presidente norteamericano. Y factores sociales, la ampliación de las bases democráticas, ¿no es cierto? La participación electoral en el año 70 es muy, muy grande, es la mayor en la historia de Chile hasta ese entonces. Y entonces hay un montón de intereses sociales que se ven conflictuados, ¿no es cierto?, con el panorama político de la época. Demandas de justicia social, un Estado que está desbordado por las demandas de los ciudadanos y el auge de la movilización de masa. Los ciudadanos, ¿no es cierto?, que están recién empezando a votar y a participar, pero que lo hacen fuertemente, que salen a marchas, a protestas, etc. Eso. Vamos a ver, ¿no es cierto?, resumidamente, algunas características de este régimen militar. Primero, a nivel político, el cierre del Congreso Nacional, la suspensión de la Constitución del 25, la prohibición de todos los partidos políticos y la restricción de las libertades individuales y la supresión del Estado de Derecho.
La violación de derechos humanos, que ya conocemos, lamentablemente, la persecución, desaparición, tortura y ejecución de muchos adherentes y militantes de organizaciones políticas de izquierda, del Partido Comunista, del Partido Socialista y todos los que habían sido partidarios del gobierno de Allende por agentes del Estado. Por eso decimos que es terrorismo de Estado, porque es el Estado el que lleva a cabo esa persecución, esa desaparición, esa tortura y esa matanza de personas a través de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, y después la CNI, la Central Nacional de Inteligencia, que son las oficinas, ¿no es cierto?, que van a estar a cargo de esta persecución política durante la dictadura. La defensa de los derechos humanos va a estar a cargo fundamentalmente de la Iglesia Católica a través de la Vicaría de la Solidaridad y las distintas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que se van a ir formando en los años 70 y 80. El principal legado político del régimen militar es la Constitución del 80, el cambio de constitución, dejar atrás la del 25 y crear una nueva constitución, que va a tomar muchas de las cosas de la Constitución del 25 y otras tantas, ¿no es cierto?, las va a modificar. La Comisión Ortúzar va a proponer un texto, lo va a revisar el Consejo de Estado y la Junta Militar de Gobierno, los 4 militares, ¿no es cierto?, Pinochet y los demás comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, le van a hacer algunos cambios y van a proponer el año 80 a la ciudadanía en un plebiscito esta nueva constitución. Ahí yo les puse un pantallazo, ¿no es cierto?, de los resultados. Sí, un 67,5% y no un 29,6%. Ojo que en estas elecciones no habían registros electorales. La gente fue a votar sin carnet, sin registro. Por lo tanto, usted podía ir a votar en una comuna, ir a otra comuna después y votar de nuevo, ¿ya? Porque no había ningún libro donde usted tuviera que firmar y dijera, yo puedo votar solo acá. Así que son elecciones, eso le resta validez, ¿no es cierto? Probablemente hubiese sido aprobada igual esa constitución. En medio de una dictadura era difícil que fuera de otra forma, pero el porcentaje lo tenemos que poner ahí en duda. Y se aprueba la constitución del 80, vigente hasta hoy en día, muy distinta a la actual constitución, porque ha sido reformada varias veces. De hecho, ya el año 89, durante la misma dictadura, va a ser reformada, ¿ya? Las bases son un régimen autoritario, muy presidencialista y con las Fuerzas Armadas como garantes de esa institucionalidad, cosa que va a cambiar después, ¿ya? Porque significaba tener a las Fuerzas Armadas ahí permanentemente. A nivel económico, la implementación de un nuevo modelo económico, dejando atrás el modelo Easy que vimos al comienzo de esta sesión, para implementar un modelo neoliberal, nuevo liberalismo, que es el mismo liberalismo antiguo, ¿no es cierto?, pero ahora aceptando un rol del Estado a nivel de fiscalización y de regularización de la economía, ¿ya? Aceptando un rol mínimo del Estado, pero ojalá lo menos posible en temas de educación, de salud, de vivienda y de rayar la cancha y colocar normas para el funcionamiento de la economía, pero donde el motor vuelvan a ser las empresas privadas y el Estado deje de tener empresas. De hecho, una de las cosas más relevantes de la implementación de este neoliberalismo durante la dictadura es que el Estado va a vender sus empresas, las empresas que había desarrollado con la Corfo en el modelo Easy, las va a poner a la venta para empresas privadas. Y hoy tenemos que Entel, CAP y ANSA son empresas 100% privadas, donde el Estado ya no tiene participación, ¿ya? Políticas de liberalización, política antiinflacionaria para regular la inflación, que era el problema grave que tenía Chile en la época, privatizar empresas públicas y diversificar las exportaciones, que Chile deje de depender solo del cobre, ¿ya? Y desarrollar otras industrias como la industria agrícola, como la industria del salmón, la pesca, la industria forestal, etc. Con eso se pone fin al modelo de estado de bienestar y el Estado va a empezar a subsidiar para las personas más pobres y no asegurar un mínimo para todos, sino solo ayudar a las personas que menos tienen. Se crea el sistema de AFP, de capitalización individual para el tema de las pensiones. Se flexibilizan algunos derechos laborales y sindicales para promover la contratación y el pleno empleo. Se reduce el rol del Estado en la educación, promoviendo la participación de privados a través de la educación particular subvencionada, donde el Estado aporta un poco, pero los dueños son empresas privadas o corporaciones privadas. Y en la salud también lo mismo, el ingreso de privados a través de las ISAPRES,
que son instituciones de salud privadas, y lo público a través de FONASA. Mucho de lo cual conocemos y está vigente hasta el día de hoy. Por último, el proceso de recuperación de la democracia, el año 88, ¿no es cierto? La Constitución del 80, que había sido aprobada, como vimos recién, el año 1980, con una abrumadora mayoría, pero sin registros electorales, tenía en un artículo transitorio, definía que el presidente Pinochet, ahora era presidente, ya no era comandante en jefe, ni era como el presidente de la Junta Militar, sino que era presidente de la República, gobernaba 8 años, hasta 1988, y ahí la ciudadanía tenía que ser consultada en un plebiscito si quería que el presidente siguiera otros 8 años más hasta 1996 o no quería que siguiera otros 8 años más. Si no quería la ciudadanía que siguiera otros 8 años más, había que llamar a elecciones presidenciales al año siguiente, el año 89. Nosotros ya sabemos esta historia, ganó el no, ¿no es cierto? Con una gran mayoría de 54, 55% en una elección con una participación abrumadora. Y por lo tanto, la duda en ese momento fue, ¿y Pinochet va a respetar esto? Porque estamos en una dictadura, él puede desconocer esto y seguir gobernando. Y lo reconoció su derrota y por lo tanto se siguió el itinerario que la misma Constitución establecía. Al año siguiente llamar a elecciones presidenciales. Y se va a presentar un candidato, Patricio Aylwin, de la Concertación de Partidos por el No, y un candidato de derecha de continuidad que había sido ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Vichy, ¿ya? Y ganó Patricio Aylwin, ¿ya? Y con eso empieza un proceso de transición pacífico a la democracia. Ojo, pacífico, las dictaduras suelen terminar mal, suelen terminar con alguna rebelión militar, con alguna guerra civil. El caso de Chile es un caso extraño en el mundo, ¿no es cierto? Fue una dictadura sanguinaria, ¿no es cierto? Se mataron, se persiguieron personas, pero por el otro lado se respetó esta institucionalidad, ¿no es cierto? Impuesta a sangre y fuego, como usted quiera, ¿no es cierto? Pero tenían el control político y militar del país. Podrían no haber reconocido este resultado y haber, pero tenemos esa imagen y esa es la que queda, ¿no es cierto? Entregándole el mando al presidente que la gente eligió y que no es el candidato de él, ¿ya? Eso. Y ahí empieza un proceso pacífico de retorno a la democracia, donde se van a hacer algunas reformas. De hecho, el año 89 ya se aprobaron varias reformas a la Constitución. Y tenemos esta seguidilla de presidentes democráticos, ¿no es cierto?, electos por la ciudadanía, algunos de derecha, Piñera, y los demás, ¿no es cierto?, de centro izquierda. Con lo cual se consolida la democracia chilena, se reinserta internacionalmente el país. Chile en los años 90 va a firmar una cantidad enorme de tratados de libre comercio con países del mundo. Chile ya había abierto su economía durante la implementación del modelo neoliberal en la dictadura, pero como Chile tenía una dictadura, los países no querían establecer relaciones comerciales con Chile, ¿ya? O lo hacían, pero no oficialmente. En cambio, en los años 90, solucionado el problema político, los países y las principales economías del mundo sí van a estar abiertas a firmar acuerdos formales de libre comercio con Chile. Y ahí Chile firme tratados de libre comercio con China, con Japón, con Corea del Sur, con la Unión Europea, con Estados Unidos, ¿ya? Y nos abrimos a las principales economías del mundo, ¿ya? Va a seguir un proceso de crecimiento económico y de reducción de la pobreza, muy, muy importante. Y con eso terminamos esta sesión, un poquito más larga, ¿no es cierto?, pero donde tratamos de abordar los principales procesos políticos y económicos del siglo XX chileno. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta clase. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en una siguiente videoclase. Chao, chao.